iniciarlo. Entonces, teníamos el ejercicio que, bueno, me quedé a medias porque en realidad este es el problema, ¿no? Ayer, pues lo que teníamos era que me había faltado ponerle un dato, ¿no? Como lo estaba haciendo de memoria, el problema era justamente eso, que lo había hecho de memoria y no le puse este dato que era importante, ¿no? Entonces, ¿cómo dice el ejercicio, no? Sean dos cargas de un colombio y cuatro colombios, ambas positivas y separadas por una distancia d, ¿no? ¿A qué distancia, nos dice de la primera carga de un colombio, se debe colocar una carga negativa de cuatro colombios para que ésta se encuentre en equilibrio, ¿no? Y la segunda pregunta era, ¿cuál será la distancia d de separación entre las cargas positivas y la distancia 4C es de 8 centímetros, ¿ya? Entonces, para ello yo me había dado este esquemita, ¿no? Entonces tenemos aquí la carga de un colombio, aquí la de 4. Entre ellas hay una separación de D. Luego nosotros vamos a colocar al medio, más cerca o más lejos de una de estas cargas, una de 4 colombios, cuya distancia sería de uno y de 2 respectivamente. Como se puede ver en el gráfico, D es igual a D1 más D2, ¿no? Ahora, la fuerza uno está plasmada entre la carga negra, que es negativa, y la carga positiva. Acá, de la misma manera, entre la carga negra y la carga positiva, de la derecha tendremos F2, ¿no? Y adicionalmente, habíamos dicho que tenemos una F3 que estaría entre las dos cargas de acá. Algo interesante que nos sale de simplemente el análisis estático de estas tres carguitas es que F1 es igual a F2 y es igual a F3, ¿no? Ahora, por la ley de Coulomb, estas F1, F2 y F3 van a ser la multiplicación de la constante K. Y la constante K es una constante universal conocida, porque acaso o sea, es una cuestión conocida. Y la multiplicación de estas dos dividido entre su distancia respectiva, por ejemplo, en el caso de F1 sería eh, la distancia de uno que separa entre uno y 4 colombios, al cuadrado, ¿no? Ahora en F2, por ejemplo, estaríamos hablando de la distancia de 2 aquí abajo al cuadrado, ¿no? Y para F3, que estamos hablando de las dos cargas positivas, la distancia total es la distancia d, también al cuadrado, ¿no? Notemos entonces que le estoy llamando carga uno a esta de un colombio, carga 2 y carga 3 respectivamente, ¿no? Entonces, bajo esa premisa entonces, y viendo lo que sería esto de acá, pues procedemos a trabajar, ¿no? Bueno, aquí lo estoy repitiendo, voy a borrarlo sin querer, ¿no? Entonces, les recuerdo un poquito de lo que habíamos resuelto el primer ejercicio ayer, de lo que era electrostática y trabajamos con este de acá, ¿no? Entonces, aquí en vez de utilizar 4 centímetros, vamos a decir, bueno, lo que está acá, ¿no? D es igual a D1 más D2. Y bueno, de acá nosotros podemos decir que D menos D1 va a ser igual a D2, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Un D2 que depende de D y de D1, ¿no? Ahora, para que esta carga negativa esté en equilibrio, nosotros podríamos escribir que las dos fuerzas, F1 y F2, o sea, observemos lo que pasa, ¿no? Olvídense de los positivos y es como si tuviéramos ya ahí mismo el diagrama de cuerpo libre de la carguita negativa, ¿no? F1 menos F2 es igual a cero porque estamos en equilibrio. Entonces F1 va a ser igual a F2. Por lo tanto, nosotros tendríamos que F1 va a ser igual a F2, ¿no? Ahora, voy a reemplazar esto que tenemos antes
y lo vamos a colocar acá, ¿no? F1 y aquí F2. Ahora, este D2, hemos dicho que era D1 menos D1. Entonces, esto que teníamos antes en la solución del ejercicio va a ser simplemente D. Y por lo tanto vamos a tener que Q1 por Q2 sobre D1 va a ser igual a Q2 por Q3 sobre D1. Ahora de aquí, ¿qué cosa podemos eliminar? Podemos eliminar esto de acá, ¿sí? Con esto, pero esto de acá, con esto de acá, y la constante también. En otras palabras, no importa cuánto valga Q2, donde lo coloquemos, se va a poner en equilibrio, ¿no? Una distancia específica de 1. Entonces, ahí estaba una cosa que ya me debía dar cuenta, ¿no? No importa de cuánto vale, va a haber una distancia de relación entre D y Q1, ¿no? Y justamente, si trabajamos un poquito acá, Q1 se queda acá, Q3 baja, Q1, D1 lo llevamos acá. Si sacamos raíz, vamos a tener esto de aquí. Y si nosotros despejamos D1, pues podemos encontrar esta cuestión así, ¿no? Esto lo hicimos paso a paso, ¿no? Por ejemplo, de aquí hemos sacado en raíz, luego esta raíz la reparto aquí y la reparto aquí, y de paso lo llevo al otro lado, factorizo de uno, de aquí multiplico por raíz de Q3, ¿no? Porque Q3 es siempre positivo. Entonces, esta Q3 la voy a distribuir aquí adentro, me va a quedar Q3 aquí y Q3 aquí. Y si se fijan, esta multiplicación nos da raíz de Q1, raíz de Q1. Raíz de Q1 más raíz de Q3. Y bueno, si yo despejo D1 va a tener esta raíz de Q1D sobre raíz de acá, Q1 más raíz de Q3 que me se va a ir al denominador, ¿no? Esto mismo habíamos utilizado luego para simplemente reemplazar, sabiendo D, lo que sería D1. Entonces, noten ustedes, ¿no? Aquí la cuestión depende de una de las dos distancias, ¿no? Si yo hago similarmente, en vez de encontrando D1, encuentro D2, voy a encontrar algo parecido. Aquí tendría D3. Y si se dan cuenta, no hay más forma de sacar otra ecuación, ¿no? O sea, con estas dos nunca puedo obtener ni D, ni D1, ni D2, porque siempre me va a faltar una variable, ¿no? Por eso es que ayer no pudimos completar el ejercicio, porque necesitábamos un dato más que no le había puesto. En este caso, por ejemplo, estoy poniendo que la distancia es la de 8 centímetros, ¿ya? Tomando en cuenta eso, tomando en cuenta esto, yo digo, bueno, si yo despejo D, hay una forma de poner que es Q1 más Q3 sobre Q3 por D2. Y bueno, si yo reemplazo aquí, voy a decir, bueno, D es igual a D, no voy a hacer de nada. Si yo reemplazo esto acá, voy a obtener exactamente este valor de D1. Tampoco me serviría de nada. Entonces, yo voy a sacar eh, D1 en función de D2 en este caso. Para ello voy a reemplazar esta D de acá dentro de esto de acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Raíz de D1 con raíz de Q3, raíz de Q1 son raíz de Q3, se me va con raíz de Q1, raíz de Q3. ¿Qué me va a quedar arriba? Vamos a tener raíz de Q1 y abajo vamos a tener raíz de
Q3, ¿no? ¿Ya? Entonces, de acá directamente, bueno, si quieres reemplazando de este lado o haciendo un análisis similar, pues nosotros encontramos D1 en función de D2, que sería esta de acá. Ahora, ¿qué pasa con esto de aquí? Aquí creo que hay un error. Q1, en raíz. ¿Cuánto era Q1? Q1 era un colombio, ¿no ve? Entonces, uno raíz de uno es uno nomás, ¿no? A ver, vamos a tomar esto acá. Y aquí sería raíz de 4, ¿no? Entonces vamos a poner raíz de, perdón, acá vamos a poner dónde está mi raíz. Raíz de 4, bueno, hay uno entre raíz de 4 es 2. Aquí tendríamos 4 centímetros. Bueno, entonces reemplazando lo que era originalmente, que tendríamos 2 más 4, 6 centímetros, ¿no? Entonces, Esito, por favor, hay que corregir del archivito que les he pasado ayer, ¿ya? Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Tal vez cuando lo tenemos así ya resuelto en el papel, parece más complicado o algo así. Ya. Entonces tendríamos directamente este ejercicio que les voy a tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces, repito una vez más el ejercicio, como lo hemos hecho, directamente nos encuentra estas dos distancias, despejo D desde acá y voy a reemplazar esto aquí. Y de ahí saco esto. Si quieren puedo hacer un pasito intermedio para que esté clarito eso. Sería así. En vez de D, sería esto. ¿No? Entonces, ustedes pueden notar claramente que esto se me va con esto. Y de tenemos que sería raíz de uno sobre raíz de Q3 por D2, ¿no? Ok, entonces como ya está la idea de este ejercicio, bueno, esto lo tenemos ya, por si acaso, en el Classroom. A ver, lo voy a abrir el Classroom de nuevo. Y ayer estaba aquí ya puesto el ejercicio, ¿no? Bien, entonces, dicho esto, lo voy a guardar esto. Nosotros podemos ya hacer otros ejercicios de tipo examen, ¿no? Y para que vean que efectivamente es tipo examen, aquí voy a buscar un ejercicios de examen de propuesta de esa época, ¿no? O directamente podríamos tomar, bueno, esto de acá, este de acá, por ejemplo, este ha entrado a examen, ¿no? Lo voy a copiar el ejercicio.
Ya ves, ¿qué dice? ¿No? Aquí está en el sistema de la figura, hallar el valor de la fuerza sobre la carga Q1, que Q1 es esta de acá, 3 colombios. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Es tomar en cuenta, por ejemplo, lo que son las distancias y lo que sería, eh, en este caso, el trabajo sobre el plano, ¿no? ¿Por qué sobre el plano? Porque en este caso, se fijan, estamos manejando en dos ejes, ¿no? El eje, por ejemplo, X y el eje Y, para poder tomar en cuenta. Entonces, la diferencia de ayer, que solamente manejábamos en una dimensión, aquí a la fuerza tendríamos que trabajar con dos dimensiones, ¿no? Ahora, vamos a repetir como solución. Voy a copiarlo acá, aprovechando que tengo el solucionario, así vamos a hacer tal vez más ejercicios. Le voy a colocar acá las fuerzas, ¿no? Vamos a decir, aquí tiene una fuerza F1 que va a ser debida a la interacción con la carga negativa. Recordemos aquí las cargas hacen que se repela, ¿no? Y F2, que va a ser justamente la interacción que tendríamos con la carga positiva, ¿no? Entre carga positiva y negativa se atrae. Por lo tanto, nuestro resultante va a ser esta fuerza F morada, que no va a ser más que, por Pitágoras, F1 cuadrado más F2 cuadrado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las fuerzas según Coulomb? Según Coulomb, nosotros vamos a tener lo siguiente. Miren, vamos a tener que F1, ocultar esto mejor, que F1, que va a ser igual a la constante K multiplicado por mi carga, ¿no? Q1 y Q2, ¿no? Sobre la distancia, en este caso Q1 y Q2 tiene D1 elevado todo al cuadrado, ¿no? Entonces ahí tendríamos nuestra primera fuerza. Lo mismo pasa con el caso de F2, ¿no? ¿Cómo va a ser F2? F2 va a ser igual, en este caso Q1 y Q3, y la distancia ya no es de 1, sino de 2, ¿no? Elevado al cuadrado. Entonces, ahí tendríamos las dos fuerzas según Coulomb, ¿no? Estas dos fuerzas entonces van a representar lo que sería, por ejemplo, el caso de la fuerza, ponemos colorcitos, aquí está anaranjado, ¿no? Sería mi fuerza F1 y la fuerza F2 la vamos a colocar como la fuerza que está en verdecito, para eso vamos a aprovechar los colorcitos y esa sería mi F2, ¿no? Ahora, quiero poner aquí nomás esto, sí. Ya. Entonces, estas dos fuerzas pues nos van a dar nuestra tercera fuerza, ¿no? Ahora, podemos decir, bueno, según el diagrama de fuerzas de la figura, podemos escribir que, por ejemplo, F directamente de Pitágoras podemos sacar que va a ser la raíz cuadrada ¿de qué? De F1
elevado al cuadrado más F2 también elevado al cuadrado, ¿no? Eso, diagrama de fuerzas sale del teorema de Pitágoras, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Simplemente reemplazar, ¿no? Reemplazamos y vamos a obtener lo siguiente. Ya, que era F1. F1 era todo esto, ¿no? Entonces, vamos a reemplazar con F1. Colocar acá paréntesis. Eso es F1, pero está elevado al cuadrado. De manera similar, vamos a tener acá para F2, ¿no? Voy a copiar esto mismo. Lo bueno está en mi máquina, ¿no? Les voy a extrañar. Sería Q1 por Q3 esta vez, ¿no? Q3 dividido entre, ya no de uno sino de 2, ¿no? Bueno, aquí podemos desarrollar esto un poquito más. A ver si me entra. Entonces, primero que nada, puedo distribuir ese cuadrado. Entonces, si estoy distribuyendo, todo lo voy a elevar al cuadrado, ¿no ve? Entonces, voy a tener K elevado al cuadrado, Q1 elevado al cuadrado, Q2 elevado al cuadrado, sobre D1 elevado al cuadrado, eso es simplemente por propiedades de potenciación de a la cuarta, ¿no? Para este otro caso va a ser prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, la única diferencia, en vez de D1 voy a tener D2 y en vez de Q2 voy a tener Q3, ¿no? Sale de elevar esta otra parte de aquí al cuadrado. Ahora, esto lo podemos poner un poco más bonito también, ¿no? A ver qué pasa. Fíjense, aquí tengo Q2 y tengo Q1. Voy a factorizar eso. Aquí. Y bueno, aquí también lo voy a borrar. Y todo esto lo pongo entre paréntesis para decir, bueno, aquí tenemos factorizado, ¿no? Ahora, por propiedades de la potenciación y la radicación, podemos tranquilamente esto, epa, y aquí. Esto lo puedo separar en dos también, ¿no? Entonces, aquí lo ponemos de nuevo. Esto lo quitamos y esto lo quitamos, ¿no? Bueno, para no tener raíz del paréntesis, el paréntesis está de más, lo voy a quitar aquí, ya no necesito del paréntesis, y se va a ver así. Ahora, esto también podemos distribuir, como son dos multiplicaciones entre este y este. Entonces, voy a distribuir de esta manera. Y como tanto K como Q1 es positivo, y esto es valor absoluto de la definición, entonces voy a decir K por Q1, ¿no? Entonces, título volvemos a colocar, y esto es K, simplemente, y esto simplemente es Q1, ¿no? Entonces, ahí ya prácticamente ya tenemos el valor de la fuerza, solo hay que reemplazar datos, ¿no? Entonces digo la fuerza
Estaríamos reemplazando, pues, que F va a ser igual. Epa, y, mm, se ve bonito. Aquí adentro, en un solo hoja. Bueno, tendríamos reemplazando entonces K. K, ¿cuánto vale? El valor de la constante K, creo que ayer no lo hemos dicho, ¿no? Pero es simplemente 9 por 10 a la 9. K sería entonces 9 por 10 a la 9. Lo voy a poner con colorcitos para que nos ubiquemos fácil. 1, Q1 nos daban también. ¿Cuánto vale Q1? Q1 es la primera carga, es 3 colombios. Entonces aquí le vamos a poner 3. Q2. Q2. ¿Cuánto vale Q2? Q2 vale 2 colombios, ¿no? Entonces aquí tendríamos 2 colombios elevado al cuadrado. Q3. ¿Cuánto vale Q3? Q3 está aquí, 6 colombios. Entonces, aquí tendríamos 6 colombios elevado al cuadrado. D1 era 4. Y está en metros, así que no tenemos que convertir nada. Entonces, D1, otro color, a ver, plomito, digamos. ¿Cuánto hemos dicho? 4. 4 metros elevado a la cuarta. Y finalmente D2. D2 que sea morado. Entonces, D2 era esta distancia. Aquí tendríamos 3 metros, ¿no? 3 elevado a la cuarta. Bien, si nosotros metemos eso a la calculadora, tendremos 9 por 10. Voy a dejar el 10 a la 9 para que me salga todo ahí. Por 3, 27. Y entre 2 elevado al cuadrado, que estaría entre 4 elevado a la cuarta. Bueno, 4 elevado a la cuarta, 256. Ahí el 4 lo olvidamos. ¿Ya? Y 6 al cuadrado, bueno, ya 36 de una vez. Estoy entre paréntesis y 3 a la cuarta. 3 elevado a la cuarta. Eso lo dividimos y los sumamos. Le sacamos raíz cuadrada y lo multiplicamos. Y me sale 18,31. En este caso por 10 a la menos, perdón, por 10 a la 9. ¿Qué cosa? Newtons. 18,31 por 10 a la 9. ¿Pueden corroborar, por favor?
Tendría que ser mi respuesta. Muy callado, sí. A ver, ¿está o no está? Si les ha salido lo mismo, pongan un ok así. Ya, Michael, decide. Kevin les ha salido lo mismo. Bueno, entonces lo voy a tomar como que está bien, entonces, ¿listo? Bien, voy a, entre comillas, reciclar y esta vez no pienso tener el error. Y voy a decir, bueno, a ver, bueno, veremos qué pasa aquí. Vale, yo esta examen, ejercicio, entonces, voy a reciclar el ejercicio, les decía, y voy a decir, calcular la distancia para que la carga Q4 equilibre a la carga Q1. ¿Cómo es eso? ¿Dónde está mi Q4? Así me dan el trabajo. Miren, dice, ¿a qué distancia va a estar esto para que esta equilibre, ¿no? Entonces, notemos que esta carga Q4 es una carga positiva de 7 coulombios, ¿no ve? Ahora, es exactamente el mismo sistemita que teníamos hace un rato. ¿Qué es lo que tendríamos que encontrar? Que, bueno, está en la misma dirección y por lo tanto tendríamos que encontrar el valor para que se equilibre esto, ¿no? Entonces, si la carga estaba jalando hacia este lado, tiene que jalar hacia el otro lado, ¿no ve? Y tiene que ser del mismo valor, ¿no? Esta es la clave del ejercicio, ¿no? Esta fuerza F. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Muy bien, ya que estamos de acuerdo, entonces vamos a poder darle la solución, ¿no? Entonces, para ello, o sea, aprovechar, ¿no? Según lo visto en el ejercicio anterior, podríamos observar lo siguiente, ¿no? Obviamente, si no hubieran, si entraran directo a esto de acá, que sería, digamos, en caso de examen, habría que hacer todo esto que hemos hecho en el anterior ejercicio, ¿no? O sea, todo este trabajo, pues sí o sí hay que volverlo a hacer, ¿no? Que no es mucho, la verdad, es simplemente es esto y de ahí pueden sacar directamente este valor, ¿no? Porque pueden reemplazar datos ahí, no hay mucho drama, ¿no? Entonces, si eso es así, entonces, ¿a qué distancia debería estar esto, no? Entonces decimos 7 colombios, que va a ser acá, un colombio que va a ser acá, y lo que vamos a necesitar es este valorcito D, que no sabemos realmente cuánto es, ¿no ve? Entonces, para que se mantenga en equilibrio, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente despejar esa D, ¿no ve? Entonces, lo que hacemos es despejar D. ¿No? Vamos a poner aquí. Entonces, estas dos F son igualitas, ¿no ve? Despejamos D, ¿y qué tendríamos acá? Despejando D, esta D cuadrado viene aquí, esta F cambia de lugar con él, aquí, ¿no? ¿Qué más? Está al cuadrado. Entonces queremos que no esté en cuadrado. ¿Qué hacemos? Simplemente sacamos raíz cuadrada.
Listo, ya está despejado D. Reemplazamos datos. Reemplazamos datos y ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que D va a ser igual 4, bueno, F4. Bueno, 3 es lo que teníamos ya aquí. ¿No ven? 3 colombios y 7 colombios sería lo que tenemos acá. Luego este 18,31 por 10 a la 9 va a ser justamente este valorcito que tenemos del anterior ejercicio, ¿no? Este valor. Ahora, como todo está en el sistema de integración de unidades, pues tranquilamente podemos mantener la unidad, que sería metros, ¿no? Y bueno, chequearemos cuánto sale así. Obviamente en qué va a salir en metros. Veamos que la calculadorita. Vamos a utilizar el mismo entonces un rato. Lo voy a mantener ese. 9 por 10 a la 9. Dividimos 71 por 10 a la 9 también era, ¿no? Dividimos. Luego 3 multiplicado, 7 multiplicado y si de eso le sacamos la raíz cuadrada. Y me trae de 3,21 metros. ¿Me corroboran, por favor? Por favor, a ver un ok, si es que está bien. Bien, Rubén, Tiago, Nicole, Kevin. Y los demás, hagan también, pues. Nelly, ya muy bien. Ok, entonces, gracias a los que están siguiendo la clase con calculadora en mano. Después, cuidado, el día del examen no sepa manejar su calculadora, por favor. Ya, voy a tomar este otro ejercicio de electrostática, ¿no? Nos dice otro ejercicio. Calcular el trabajo que se realiza al ser atraída la carga Q2, aquí está nuestra carga Q2, durante el recorrido de 1 metro de manera constante, ¿no? O sea, de aquí tenemos directamente una velocidad que va a ir cambiando, pero nosotros lo que nos ponen a otra hoja, ¿no? Lo que tendríamos que tomar en cuenta es, bueno, qué es la definición de trabajo y qué es la fuerza que va a manejar, ¿no? Según lo que estamos viendo, según Coulomb, es sencillo tomar en cuenta lo que sería la fuerza, ¿no? La distancia tenemos, las dos cargas tenemos, entonces podemos encontrar fácilmente la fuerza, ¿no ve? Entonces, digamos, calcular el trabajo perdón, tendríamos, ¿qué cosa? Tendríamos Q1 por Q2 sobre D2, ¿no? Donde D es 1,5, Q1 es 3,16 colombios y Q2 es 5 a la menos 16 colombios. Ya tenemos eso. Ahora, ¿qué pasa con la cuestión del trabajo? ¿Qué sería el trabajo? Pues el trabajo simplemente es esto, ¿no? Fuerza por distancia. Entonces, como el trabajo es fuerza por distancia,
Lo único que tendríamos que hacer es simplemente reemplazar, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos para el reemplazo? Pues simplemente voy a decir esto, lo que me están pidiendo. Aquí. Y bueno, ¿qué cosa tengo? Que como F tengo esto de acá. Y luego vuelvo a reemplazar, ¿no ve? ¿Qué sería K? K va a ser 9 por 10 a la 9, ¿no ve? Tenemos K va a ser 9 por 10. A ver, pues cita por 10 elevado a la 9. Vamos a poner aquí esto para que se note dónde estoy reemplazando. Q1. Q1 es 3 por 10 a la menos 16 coulombs. Q1 es 3 por 10 a la menos 16 colombios. Q2 es 5 por 10 a la menos 16 colombios. Como esto me va a salir directamente en unidades de trabajo, en joules, aquí puedo, voy a las unidades, ya. Y la distancia es 1,5, ¿no? Entonces, 1,5 metros elevado al cuadrado. Aquí lo importante es que nos demos cuenta siempre que estén las unidades correctas del Sistema Internacional de Unidades en este caso, ¿no? Y la distancia dice 1 metro, entonces aquí reemplazamos por, en vez de X, un 1, ¿no? ¿En qué va a salir todo eso en? Julios, en joules, ¿no? Bien, metemos a la calculadora, decimos 9 por 10 a la 9, 3 por 10 a la menos 16, 5 por 10 a la menos 16 también. Bueno, por uno sigue siendo uno más, dividido entre 1,5 que está elevado al cuadrado. Entonces me sale por 6 por 10 a la menos 22, 10 a la menos 22 joules. ¿Me corroboran, por favor, qué es el resultado? Ok, bien, bien. Sí, Rubén, adelante. Así que querías decir algo. La fuerza F, ¿en qué unidades se maneja? Bueno, la fuerza F se maneja en newtons, pues como estamos en el Sistema Internacional de Unidades. Ahora la pregunta es, 9 por 10 a la 9, ¿qué cosa sería acá? A ver quién me lo escribe en el chat primero. Bien. O sea, ¿en qué unidades está esta acá? Newtons por metro, no.
Fíjense que me tiene que salir newtons, o sea, sí tiene newtons arriba, ¿no? Pero aquí tiene distancia al cuadrado, entonces sería newtons por metro cuadrado, no, newtons por metro cuadrado, que me va a dividir entre, aquí tengo cargas, ¿no? Las cargas están medidas en coulombo, sobre coulombo cuadrado, ¿ya? Entonces, una cosa importante, entonces tendríamos que que está acá, voy a poner en toditos los ejercicios de hoy día para que ayer no lo hemos puesto, ¿no ve? Antes de esto. ¿No se acuerdan de ese rato? Es mejor decir, preguntar, ¿cuánto vale K para? Porque esto está redondeado, por si acaso, ¿no? Y nadie le va a decir, no pregunte cuánto vale K, porque no está prohibido en los formularios. Entonces aquí estaríamos. Newtons por metro elevado al cuadrado sobre coulombio también elevado al cuadrado, ¿no? Estas son las unidades de K. Y este es el valor redondeado de K, ¿no? Bueno, aquí ya estaríamos con K, pero lo ponemos más aquí abajo. Y bueno, acá igual tendríamos que colocar el valor de K. Si es que no estuviera el valor de K en el examen, igual que la gravedad, ¿no? Pues son con 9,8, como 9,81, como 9,78 si estás en La Paz. Entonces, es importante que en el ejercicio te digan con qué valor estés manejando para que saquen los mismos resultados que con los cuales te van a calificar, pues, ¿no? Pero si no te dicen, tendrías que saber 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulombo cuadrado. ¿Ya? Bien, yo creo que con eso son suficientes ejercicios de electrostática. Voy a entrar en otro punto, por favor, compañeros, el cual lo vamos a llamar campo eléctrico. ¿Ya? ¿Qué es el campo eléctrico? Vamos a definir el campo eléctrico como el campo de acción, de atracción que crea por una carga eléctrica hacia cualquier otra carga electrostática. Ojo, hacia otra carga eléctrica, no hacia todo. ¿No? O sea, si no está cargado eléctricamente, no le hace nada. ¿Ok? A qué nos referimos con eso? Que solamente va a existir campo eléctrico cuando, y solamente cuando, además de la carga eléctrica, se entre en ese campo eléctrico otra carga eléctrica. Caso contrario, no va a existir. De nada, Rubén, adelante. No te olvides de acá. No confundir con Klingon, por si acaso, ¿no? Bien, entonces bueno, aquí tengo preparado un dibujito. Estamos en la clase corta, van a disculpar que me tome esas licencias, pero no quiero que perdamos mucho tiempo. Miren, imagínense, aquí tenemos un montón de electrones en un momento dado, ¿no? Entonces aquí, si no tenemos nada, pues aquí pasa tranquilamente el móvil, ¿no? Puede ser un protón, puede ser un fotón, una cosa de esas. Bueno, pero un protón sí tendría problemas. Pero sí, si fuera un electrón, un muón, etcétera, que no tienen carga eléctrica, bueno, tranquilamente pasa así. Pero ¿qué va a ocurrir si es que en vez de eso tenemos un objeto con carga positiva, digamos este de acá, ¿no? Epa, ahí está. O sea, entonces, digamos este móvil con carga negativa. Si viene por acá y se está moviendo, tiene que moverse igual recto, ¿no ve?
Pero ¿qué pasa con este campo? Como es un campo eléctrico, esto está cargado negativamente, resulta que pues va a exponer, que lo va a botar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa si esto fuera un móvil que está pasando por el campo eléctrico? Como es un campo que está botando, porque entre negativos se repelen, pues lo va a botar hacia un lado así, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar si en vez de positiva la carga fuera negativa? Perdón, al revés. Aquí tenemos una carga positiva. Si acaso agruparé, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la carga positiva? La carga positiva, si lo dejamos aquí solito, se atrae a este lado, ¿no ve? Entonces, ¿qué pasa? Estamos circulando por acá y lo que va a hacer es ir atrayendo, ¿no? Si es muy largo esto, se va a quedar pegado acá. Pero, caso contrario, va a venir por aquí, así, ¿no? De tal manera que va a atraer, ¿no? Y estamos hablando exactamente del mismo evento acá, ¿no ve? Entonces, aquí tendríamos cargado negativamente esta superficie y por lo tanto va a repeler a otra carga negativa. Y en el caso de una carga positiva la va a atraer. No sé si lo tenemos eso claro, por favor, un like si se entiende eso. Gracias, Nicole, Tiago, Nelly, perfecto. Bien, entonces, dicho esto, nosotros podríamos, pues, trabajar con lo que sería campos eléctricos formados por distintos cuerpos, ¿ya? Por dis- lo más básico que sería una partícula, ¿no ve? Si hablamos de una partícula, pues tendríamos que la medida de este campo, nosotros lo vamos a poder tomar de esta manera. Miren, solamente la carga de este lugar dividido a la distancia donde se encuentra. O sea, en otras palabras, el campo eléctrico no es constante, ¿no? ¿Qué cosa vemos acá? Fíjense, estamos haciendo desaparecer una de las cargas, ¿no? Veamos algunos ejemplitos. Y estos son los mismos que he puesto yo en el libro. Y 20. Rápido pasa la hora, che. Algunos ejemplitos de campo eléctrico. A ver, aquí está. Mire, por ejemplo, en el caso de que la carga sea positiva y puntual, pues vamos a tener directamente todos los vectorcitos de campo eléctrico. Es como si estuviéramos haciendo que se atraiga a este lado. En el caso de carga eléctrica negativa, sería justamente aquí al revés, ¿no? Entonces estaríamos con un campo eléctrico en este caso. Y en este caso, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Todos estos mis vectorcitos estarían hacia afuera, si se dan cuenta. Ahora, ¿por qué hacia afuera y hacia adentro? Me dirán ustedes, ¿no? Siempre vamos a tomar el caso del campo eléctrico respecto a lo que serían los electrones. ¿Y por qué los electrones? Porque, si se acuerdan lo que hemos visto ayer, son los únicos que se van a desprender, si gustan, de lo que sería, por ejemplo, el caso de un átomo o el caso de una molécula, ¿no? Entonces, los electrones son los que están libres, los protones no. Entonces, por defecto, lo que usted puede pensar que se mueven no son los protones, sino los electrones, ¿no? Entonces, solo en los dibujos animados van a escuchar ustedes que mis rayos de protones, etcétera, ¿no?
Eh, Está bonito para hablar de ciencia ficción, digamos, rayos de protones o los torpedos de protón, digamos, en Guerra de las Galaxias, ahí. No, no existen por lo menos por el momento, los torpedos de protón, porque ¿qué significaría? Que nosotros hagamos una fisión nuclear y disparemos los protones del núcleo de un átomo. Eso no es coherente, ¿por qué? Porque al cortar un átomo en dos se hace una fisión nuclear y eso produce tanta energía como lo que pasaba hace casi un siglo atrás en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando han lanzado la bomba en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Entonces, imagínense esa explosión de millones de megatones de, ¿no? ¿Qué es un megatón? Es un millón de toneladas de dinamita, ¿no? Ese es el equivalente a la energía que sería para disparar un rayo de protones, ¿no? Ahora imagínense llevarlo eso en un arma portátil y poder disparar, ¿no? Y más aún que le llegue y solamente fue como una bala, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Está bien para caricatura, para el cine, etcétera, ¿no? Pero sí podemos que sí, tener cargas positivas, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Porque cuando tienes ausencia de electrones, sí podemos tener una carga positiva, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si nosotros juntamos varios de estos? Bueno, si junto con este, etcétera, la parte de arriba va a ser igualita que esta, pero al final esto va a estar tan junto que prácticamente con esta se van a ir cancelando y vamos a tener una cosa así. Obviamente este lado será más fuerte que este lado, ¿no? Para el caso positivo, pues tendremos exactamente la misma idea, pero al revés, ¿no? Entonces tenemos positivo que se va a ir atrayendo, negativo que se va a repeler. Si nosotros hacemos una mezcla de ambos, bueno, vamos a tener pues algo más interesante, ¿no? A ver, vamos a mostrarles también el librito, a ver dónde estaba esta parte de acá. El librito. Sí. Sí, de campo. Ya, lo perdí. Ya quieren ver el efecto del campo eléctrico en algo. Vamos, voy a copiar esta y esta sé de dónde la saca. Chao, es así. Ya para que lo vean así. Y te lo pondremos en despacio. Entonces, el campo eléctrico justamente va a ser el que va a traer. Eso. Ahí. Pero aquí tenemos ese efectito de sombra. Está bonito para... ¿no? Entonces, cuando nosotros frotamos algo, por ejemplo, un globito con el cabello, va a cargarse. Tanto el cabello como el globo, obviamente. ¿No? Y después el globito puede colarse, por ejemplo, a una pared. No sé si han hecho ese caso. Bueno, ahorita ya no tengo mucho cabello para hacerles una demostración. Y lo que es, por ejemplo, el campo eléctrico en una bobina tipo Tesla también, ¿no? A ver, para acabar esto, porque tenemos 4 minutos, creo que sí les puedo mostrar el videito. A ver,
Tup, digamos, efectos campo eléctrico. Mm, Este está bonito, es un short. No, miren, ahí está el campo eléctrico, no se nota para nada. Obviamente no te decía, ahora va a prender el campo eléctrico. Miren su cabello de la chica. ¿Ven? ¿Y eso por qué? Porque tenemos cargado también el cabello, por si acaso. Mm, Otro ejemplito. Miren cómo quedan las partículas de hierro se van. Ahora, si lo mezclamos, por ejemplo, se produce lo que es el movimiento. ¿Ven la bobinita, lo que está empezando a girar? Eso ya complementa lo que sería el campo eléctrico con el campo magnético. Los que entren ya a la carrera y vean en física 2 lo que es electromagnetismo, entonces van a chequear que el campo eléctrico y el campo magnético se comparan y bueno, este es el principio de los motores. Ya hablamos un poquito de eso cuando estamos hablando de energía, ¿se acuerdan? Y bueno, con eso acabamos la clase de hoy día. Espero que les haya gustado. Te lo voy a guardar para subirlos al Classroom. Y bueno, estito, paramos la grabación.